prestigioso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal Susana, Juan Carlos? Buenas noches, Fermín, buenas noches a todos. Susana, ¿cómo vamos? Buenas noches, Fermín, Juan Carlos y a toda nuestra audiencia. Encantada de estar aquí para compartir los últimos artículos publicados en Plan B. Sí, así es, el día de hoy tenemos nuestra habitual revisión del material publicado en nuestro portal y también algunas de las noticias que han sido más importantes en esta jornada. Y empezamos con nuestro bloque noticioso. Renunció a la Cancillería el diplomático José Valencia. José Valencia, quien había sido ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del Nin Moreno, presentó hoy su dimisión, que fue aceptada esta misma tarde por el Palacio Presidencial. Se conoció que Valencia, quien es diplomático del Servicio Exterior, sería enviado a alguna embajada probablemente en un país europeo, y hasta el momento no se sabe quién lo reemplazará en el cargo en la Cancillería. José Valencia también, antes de despedirse, había anunciado que varios funcionarios del Servicio Exterior, cerca de 70, regresarán a la República en las próximas semanas como parte del plan de austeridad que había anunciado el régimen para los próximos meses y para reducir los costos. También se habían recortado varios contratos en la Cancillería. Mientras tanto, hubo actividad política en el correísmo, Juan Carlos. Efectivamente, hoy se lanzó un movimiento que se llama UNES y que son las siglas de Unión por la Esperanza. Aquí aparecen varios supuestos grupos políticos o organizaciones sociales, como una Federación Nacional de Mujeres, una Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, que muchos, o aparentemente es el nombre muy parecido al de la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, sin la palabra pueblos, y que, digamos, provocó la reacción de la CONAIE en un desmentido, porque mucha gente, al ver este sutil acomodo de nacionalidades indígenas y pueblos del Ecuador, y pueblos indígenas del Ecuador, pues pensaron que era la CONAIE. Y creo que esa, de alguna manera, pudo haber sido la intención, lo digo en hipotético, pero generó una enorme confusión pensando que era la CONAIE. Y muchos interpelaron en redes sociales a la CONAIE. La CONAIE desmintió que se tratara, que ellos estuvieran en una alianza de esta naturaleza. Para empezar así. Y luego hay otros frentes ahí, hay un frente obrero, hay un frente, pero sobre todo está el partido, y esa es la noticia política, el Partido Centro Democrático, o el Movimiento Centro Democrático, del exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala, que cuando acabó el correísmo se cambió al morenismo, y ahora ya se acabó el morenismo, cree que puede obtener réditos políticos volviendo al correísmo. Creo que ese es el punto central de este famoso, diríamos, lo que engloba esta Unión por la Esperanza. Susana, no sé cómo le ves tú. Famoso camisetazo, ¿no? Volvemos a esas viejas prácticas políticas en las que los políticos pues encuentran la mejor oportunidad y toman la ideología, los principios es secundario o es casi lo último en que se piensa, mientras se pueda encontrar la mejor oportunidad para seguir viviendo políticamente, ¿no?
Bueno, vamos con la siguiente noticia. Es que hoy el ministro de Salud dijo que ve complicado reabrir el fútbol y admite una situación crítica en Quito. Hoy por primera vez el ministro de Salud dijo efectivamente que la situación hospitalaria es grave en la ciudad, después de varias semanas que medios de comunicación y ciudadanos han reclamado por atención oportuna y han revelado esta situación. Nosotros mismos como Plan B hemos escrito algunos reportajes y hemos evidenciado que las cifras están en aumento de forma considerable en la ciudad y el que reconozca el ministro de forma tardía también es un síntoma de cómo se está manejando la emergencia, que no está tomando el pulso real de la situación crítica que estamos viviendo en la capital. Hay que recordar también que hay una limitada atención hospitalaria en este nuevo centro que el municipio instaló, el Bicentenario. Hemos visto en estos días cómo las personas en ese lugar están llegando, o sea, es un lugar para cuidados intermedios, pero los pacientes lamentablemente están evolucionando a situaciones más críticas y no hay posibilidad de trasladar esos pacientes hacia las casas de salud de primer orden que tienen cuidados intensivos. Entonces, en realidad hemos visto en los últimos días testimonios desesperados de las personas por encontrar ayuda para sus familias, ¿no? Entonces, Quito está viviendo una situación muy complicada y al fin el ministro la reconoció. Así es, y retomando el tema con relación al correísmo, esta misma tarde Facebook anunció que eliminó 41 cuentas y 77 páginas maliciosas operadas al parecer por una empresa establecida en Canadá por Roberto Bolgemuth. Roberto Bolgemuth es un operador político del correísmo, un ex asesor de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en tiempos de los Alvarado y un defensor constante de las tesis de Correa. Según otra publicación internacional, la empresa que operaba estas páginas desde Panamá no solamente realizaba campañas dirigidas al público ecuatoriano, también tenían operaciones en Chile, en Argentina y en otros países de la región en donde realizaban publicaciones a favor o en contra de los gobiernos de la región. Por supuesto, estaban más en contra de los gobiernos de Chile, de Sebastián Piñera, o el gobierno anterior de Mauricio Macri. Se han podido identificar varias de estas publicaciones a lo largo de los últimos 3 años, en donde aparecen campañas direccionadas contra los gobiernos. También aparecen campañas direccionadas en contra del actual gobierno de Lenín Moreno, aunque al principio de esta administración se conoció que Twitter dio de baja más de 1,000 cuentas que en cambio hacían lo contrario, hacían una campaña a favor del gobierno de Lenín Moreno, lo cual fue detectado por Twitter, que le dio de baja más de 1,000 cuentas. ¿Te acuerdas de Roberto Bolgemuth, Juan Carlos? Ya me estaba empezando a olvidar, pero en este país, como todos tenemos mala memoria, es bueno recordar. Es decir, él no solo él fue subsecretario también, ¿no? Fue funcionario, un hombre de absoluta confianza de Fernando Alvarado, hoy fuera del país, Fernando, digamos, y también entendemos, no sé si Roberto Bolgemuth, pero sí lo que debemos destacar, si esto es destacable, por supuesto, es que el Ecuador exporta este tipo de cosas. Entonces, me parece increíble que estas malas prácticas, ¿no es cierto?, que según Facebook incurren en violaciones de derechos, porque ahí lo que hay que preguntarse, Fermín, es ¿por qué eliminó Facebook estas cuentas y estas páginas? Las llama maliciosas. ¿Por qué son maliciosas? ¿Cuáles son las razones por las cuales se eliminan estas páginas? El argumento es que, por ejemplo, se dedican a propalar noticias falsas o se dedican a realizar campañas con un direccionamiento político que no siempre está fundamentado en la realidad. O también proponen reportajes o piezas de video de medios ficticios que pueden contribuir a desinformar a la población. Esto constituye una violación de los términos y condiciones de Facebook y es por esta razón que Facebook ha decidido suspender
estas 41 cuentas, 77 páginas maliciosas y además un número similar de cuentas también en Instagram. Estas operaciones se extendían también a Instagram y al parecer se realizaban desde Canadá, no solamente para la política ecuatoriana, reiteramos, sino para varios otros países de la región donde aplicaban una receta y un esquema similar. Ecuatoriano que triunfa. Emprendedor en el exterior. Y tenemos que comentarles también sobre que los cambios en el gabinete van a continuar, según ha anticipado el jefe de gabinete esta tarde. En los próximos días habrá nuevos cambios de gabinete. En esta semana se ha producido la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenhorstner. Ayer la renuncia también del secretario de Comunicación de la Presidencia, Gustavo Ich. Esta tarde la renuncia del canciller de la República, José Valencia. Y anticipan que van a seguir con estas renuncias. Muy probablemente algunos cuadros del actual gobierno estén pensando en un futuro electoral y obviamente tienen ya que irse desmarcando del gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que vamos a ver en las próximas semanas que varias figuras se van a ir separando y Moreno se va a quedar únicamente y exclusivamente con los incondicionales, en mi opinión. Bueno, no sé si por lo que se entienda como incondicional, pero es evidente que hay un recambio de piezas. No sé qué tan impacto político pueda tener esto ya a 8 meses del gobierno. En Cancillería, por ejemplo, hay otro tipo de razones por las cuales el canciller Valencia, que es un profesional, un hombre además de lo que nos consta bastante formado en su oficio, además de su sentido moral. Sin embargo, evidentemente las circunstancias políticas hacen que las personas abandonen sus cargos. Tal es el caso de Otto Sonnenhorstner, el ahora ex vicepresidente, aunque mientras el Congreso o la Asamblea no le acepte la renuncia, sigue siendo vicepresidente del Ecuador. Pero bueno, veamos, hay un remesón, responde también a situaciones, veamos quién salen nombrados, eso es lo importante. Y lo hago notar porque entrevistados varios voceros de Alianza País en la Asamblea, varios asambleístas de ese partido, del partido que se supone de gobierno, ya condicionaron el voto a una terna que pueda mandar el presidente de la República para vicepresidente. Condicionaron ya el voto a decir que dependerá de lo que proponga, porque ellos creen que deben poner ellos el vicepresidente. Más o menos esas fueron las frases, ¿no es cierto? Entonces, es complicada esa situación cuando el partido, o sea, el problema realmente del partido, del gobierno de Lenín Moreno, es que carece de partido. Ya no tiene un partido político, tiene un grupo de asambleístas hambrientos, definámoslo así, que de alguna manera condicionan sus votos y condicionan sus decisiones a lo que se ha llamado algún tipo de reparto político, de prebenda o de condición. O sea, ya están condicionando el nombre de la persona que va a ser o las personas que van a ser candidatos a la vicepresidencia. Esa es un poco la situación. Entonces, ahí la clave, más que los que se van... ¿Crees que el reparto va a producirse ahora en el gabinete? Es probable. Eso te digo, es un gobierno, o sea, gobernar en el Ecuador y en muchos países es repartir cargos también. O sea, es eso. O sea, no hay que satanizar el tema de la repartición política de cargos, porque si vos llegas a un acuerdo político con un sector, pues lo mínimo que le pides, por ejemplo, es un ministerio. O sea, es un acuerdo político. Y ese acuerdo político se concreta en coparticipar el poder. Ese es un... Muchos lo han satanizado, otros creen que hay que ser puros, que estamos con ángeles, ¿no es cierto?, las Madres Teresas de Calcuta y ángeles del cielo, y no es así la política. Otra cosa es el reparto de hospitales, eso es distinto, no estoy defendiendo eso. Pero sí, puede ser que en el gabinete pueda el presidente liberar, o lo que sea, generar una crisis de gabinete para generar otro tipo de acuerdos políticos que le permitan culminar su mandato en las mejores condiciones. Creo que es legítimo hacerlo, eso es lo que se debiera hacer. Entonces, no te digo, entonces no es lo importante, no son importantes los que se van, sino los que llegan. O sea, cuando ves los nombres de los que llegan, vos vas a saber
¿Qué tipo de acuerdos se han llegado? ¿Qué sectores están detrás de ellos? ¿Cuáles son las circunstancias que rodean ese nombre? Eso es lo importante. Así es, y en otro tema, en este caso judicial, Alfredo Adún, su piloto y su hijo serán vinculados el día 10 de julio al caso de fraude procesal que se sigue en contra de Daniel Salcedo por su intento de evadirse en una avioneta de propiedad precisamente de los Adún. Recordarán ustedes que Alfredo Adún había denunciado que fue su piloto quien habría facilitado lo que él consideró fue el robo de la avioneta y del que dijo no tener ningún conocimiento y que afirmó que inclusive eso le había perjudicado económicamente porque al volar la nave una persona no autorizada, eso había invalidado el seguro de la avioneta. Y como todos vimos, la avioneta quedó destruida, es decir, él se quejaba de que nadie le iba a pagar la avioneta y que no tenía nada que ver, pero en todo caso, la Fiscalía cree que hay indicios para vincularlo a él, a su hijo Samuel y a su piloto, quien finalmente apareció y reconoció que sí estaba en la cabina esa mañana para, en el caso de fraude procesal, que es lo que la Fiscalía investiga para tratar de sancionar el intento de huir. ¿Qué te parece, Susana, esta vinculación de la familia Adún, especialmente después de que ellos desde el principio dijeron que eran víctimas de un robo más bien? Pues sí, es algo que se esperaba en realidad porque los argumentos o la versión que estaban dando la familia y en especial Alfredo Adún no estaba clara ni tenía sustento, ¿no? Hay que recordar que este caso tiene varias aristas, además, que se han destapado en las últimas semanas, tiene un componente no solamente de evasión de la justicia en este caso, y de corrupción en el caso de los hospitales, sino también una pata que ha indignado muchísimo a la sociedad que tiene que ver con el tema del uso de carnets de discapacidad para beneficiarse con ciertas opciones que da la ley para poder traer objetos como automóviles de gran valor, ¿no? Entonces, todo este caso, o sea, el caso Salcedo, creo que en realidad ha destapado un sinnúmero de situaciones que se estado dando en los últimos años y que además ha sido con la complicidad, y eso es evidente, de funcionarios en distintas instituciones y de distintos rangos, ¿no? Entonces, este es un caso complejo en el que vamos a ver en los próximos días seguramente muchos personajes más involucrados. Y en Estados Unidos la situación se complica. Según el vicepresidente, hay por lo menos 3 millones de personas que han dado positivo a la prueba de COVID en ese país. Esto significa, si bien es un porcentaje muy pequeño de la población, en todo caso está despertando la alarma de los sistemas de salud en Estados Unidos, donde persiste la polémica entre quienes apoyan la cuarentena y quienes, por el contrario, viven en una especie de negacionismo sobre la gravedad de la enfermedad. Esto fue anunciado esta mañana por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Y en el Ecuador, en cambio, el cantón Quero, en Tungurahua, retornó al rojo. Van 4 cantones en esa provincia que habían estado ya en amarillo y ahora han retrocedido al rojo. Y hay preocupación sobre todo porque estos pequeños cantones que están en la conurbación de Ambato, sobre todo, están preocupados porque la capacidad en la capital de Tungurahua parece también estar ya desbordada. Esto ha motivado que ya 4 cantones en Tungurahua que habían pasado al amarillo se estén regresando al rojo. Hay preocupación entonces en el centro del país por la situación epidemiológica. Un detalle en el caso de Quero que parece interesante, que hay que destacar, es que quien está notando esa multiplicación de casos son los consultorios médicos privados, que son los que están ahorita, de lo que estaba revisando, sosteniendo un poco a los enfermos que se están produciendo allá. Hay que recordar que Quero también es una población que tiene limitadas opciones en relación a salud y son los pequeños consultorios de los médicos, de los barrios, de las comunidades, quienes están atendiendo los casos, ¿no? Y ellos son los que están viendo que efectivamente se está multiplicando el número de casos positivos aquí.
Así es, bueno, y estas han sido las noticias de hoy, las noticias más relevantes de la jornada. Vamos a pasar revista a nuestra edición de revista Plan B de esta semana. Les invito a comentar nuestra edición semanal que ustedes están viendo ya en pantalla, Juan Carlos. Bien, ahí tenemos algunos temas, Fermín, amigas, amigos, que hemos trabajado en esta semana y estamos trabajando para que ustedes tengan una amplia gama de temas que tienen que ver con los impactos, en este caso, del COVID, y algunos otros temas adicionales que a nosotros no se nos escapan, ¿no es cierto, Susana? Sobre todo el tema de los choneros, o sea, ahí ha publicado los entretelones de la sentencia de Tamayo, que es el juez, ¿cierto?, que sentenció, que redujo la pena al líder de los choneros, redujo a menos de la mitad de esta pena, y que ahora incluso está indiciado por la Fiscalía General, pero ya el señor no está localizable, digamos. Pero hay algunos entretelones que el país debe conocer. Susana, ¿por qué no nos explicas esta gran historia? Sí, así es. Bueno, nosotros, como dice Juan Carlos, hemos venido haciendo el seguimiento desde el inicio de todo lo que significa y cuál ha sido el entramado judicial para que esto dé. Nosotros sabemos que fue un escándalo el hecho de que el líder de los choneros, líder de una banda muy temida y relacionada a una infinidad de delitos en el país, sus miembros están todavía, algunas de sus cabecillas están en las cárceles y tienen infinidad de procesos encima, ¿no? Y entonces que salga el líder de esta agrupación, pues causó mucha indignación en ese momento. Sin embargo, nosotros hemos estado revisando permanentemente los expedientes y podemos encontrar varias cosas que se conjugaron para que esto se dé. Uno de ellos, el pasado 18 de junio hubo una audiencia de formulación de cargos contra el juez. El juez Tamayo Arana es quien permitió, o sea, la decisión del juez Tamayo Arana permitió básicamente que después se le pudiera dar la prelibertad al señor Zambrano o líder de los choneros. Él rebajó de 20 a 8 años, lo que hizo que obviamente con una pena mucho más pequeña él pueda aplicar a este beneficio de prelibertad y pudiera salir. Pero obviamente esto no se hizo recién, él tomó esta decisión en febrero del 2019, pero recién se le formuló cargos al juez en junio pasado. Es decir, se tomaron más de un año y medio en poder establecer los indicios para poder abrir un proceso penal contra el juez por prevaricato. Pero lo interesante es que cuando nosotros revisamos los expedientes judiciales y vemos qué indicios le tomó un año y medio a la Fiscalía recabar, encontramos que básicamente lo que tienen es las sentencias del señor Zambrano, las sentencias de primera, de segunda y de tercera instancia, más la resolución del juez Tamayo de cambiarle la pena. Eso uno puede entrar al sistema y en 10 minutos hacer las consultas correspondientes y bajarse la sentencia. Entonces, la pregunta o lo que deja en evidencia el artículo es ¿por qué se tomaron tanto tiempo para abrir un proceso legal contra un juez en el que todas las pruebas estaban cargadas en el mismo sistema judicial, ¿no? Entonces, simplemente había que hacer una revisión. Otro detalle que había como indicio era la versión del juez, que eso no se ha publicado, no ha sido pública, pero nada más. Es lo que tenía, con eso abrió la Fiscalía el proceso, pero son pruebas que estuvieron permanentemente a la disposición de todas las personas. Otra circunstancia curiosa que se da dentro de este caso es que el juez Tamayo asumió competencias que no le correspondían. Otro juez en Guayaquil era el competente, el juez Castillo, que ya falleció. Él era quien, por sorteo, fue asignado para resolver todo lo que tenga que ver con el señor Zambrano. Fue el señor Castillo quien dijo que en función de los 20 años de pena, el señor Zambrano debía salir en el 2032 y a él debía ponerse todos los recursos
de beneficios penitenciarios, etcétera. Pero resulta que otro juez, el juez Tamayo, de otra unidad de Guayaquil, recibe esa petición, aunque él no era el competente, y sin embargo la procesa, y es por eso que tenemos ahora la rebaja de esta pena. Sin embargo, nadie hizo nada también para observar esta acción en su momento, porque al final de todo, el resultado final es que el señor Zambrano está fuera de la cárcel y ya lo otro es extemporáneo, es decir, ya está resuelto el caso para el señor Zambrano. No está claro si es que en un proceso judicial, en el proceso de prevaricato contra el juez, y en caso de salir condenado, se revea su decisión, eso no está claro. Sin embargo, vemos la lentitud de la justicia en todo este entramado. Y la última parte del reportaje se enfoca en un poco la historia o de dónde viene el juez Tamayo Arana, que es parte de una familia de abogados particulares que trabajan sobre todo en Guayaquil y que han estado permanentemente relacionados a casos muy polémicos. Nosotros recordamos ahí que justamente el sobrino de este juez está relacionado con un caso de narcotráfico, está siendo procesado en este momento por un caso de narcotráfico, y él además, mientras era procesado por ese caso, fue abogado de Zambrano, quien estaba pidiendo la revisión de otro proceso judicial que tenía, que es por tenencia de armas. En ese proceso, Zambrano salió librado, es decir, lo declararon inocente porque la fiscal Tania Gualoto no se presentó. Entonces, cuando nadie acusa, el juez tiene que resolver la inocencia del procesado, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo hay una cadena de relaciones de distintos actores, como abogados, como fiscales y como jueces, que permiten llegar a este tipo de resoluciones judiciales. Eso es lo que nosotros contamos en este artículo y que esperamos que lo puedan leer a detalle. Así es, y también les contamos en esta edición en qué estado está la polémica por las pruebas de COVID adquiridas por el municipio de Quito. Recordemos, el municipio adquirió más de 100,000 pruebas que se anunciaron en su momento como pruebas moleculares, pero que ahora han precisado, perdón, como pruebas de PCR, pero que ahora han precisado son más bien de otro tipo de tecnología, una tecnología llamada LAMP. De lo que hemos podido precisar y también de lo que ha explicado ante el Consejo Metropolitano Linda Guamán, quien es la asesora principal, la asesora científica de la Secretaría de Salud, la diferencia entre el PCR y el LAMP es básicamente una cuestión de procedimiento de laboratorio, entre calentar más o calentar menos las muestras. Realmente ese no parece ser un problema significativo, sino más bien que hay toda una polémica sobre cuántas copias pueden detectar estas pruebas de marca Isopolo, que son un lote de pruebas compradas en Corea del Sur al principio mismo de la pandemia y que en México ya no se están utilizando porque se pudo precisar que no detectan copias del virus de por lo menos 250 copias por mililitro de sangre. Esto hace, además, según se pudo establecer en México, las pruebas de la marca Isopolo tienen otra limitación, que es que reaccionan de una manera inadecuada frente a otros virus. Es decir, una persona puede tener influenza y le da positivo para COVID, identifica, digamos, de manera equivocada de qué virus se trata, reacciona de manera equivocada. Y todos estos detalles técnicos fueron objeto de un arduo debate en el Consejo Municipal, en el que la asesora del municipio, Linda Guamán, explicó los detalles sobre la diferencia entre las pruebas PCR y las pruebas LAMP y admitió que sería posible solicitar una garantía técnica por pruebas al proveedor, solicitar que reemplacen los lotes que no tengan suficiente sensibilidad por otros más sensibles. Aunque la doctora Guamán admitió que no es abogada, dijo que después de todo el contrato dice pruebas moleculares y las pruebas de LAMP también son moleculares, por lo que en su opinión ahí no había ningún problema.
El problema viene también por el hecho de que el municipio no puede procesar la cantidad de pruebas que estimaba, sigue teniendo dificultades. Primero tuvo dificultades con la UTE, que puso una serie de condiciones, según consta en un documento municipal, difíciles de cumplir. Ahora tiene problemas con la Universidad Central por quién va a proveer de ciertos insumos para el procesamiento de las pruebas, y ante su limitada capacidad de pruebas están pensando contratar laboratorios privados y pagar $13.50 por cada prueba que se realice. Esto mientras miles de personas siguen sin poder acceder a las pruebas de PCR a las que supuestamente realiza el gobierno por medio del Ministerio de Salud, y tampoco a estas otras pruebas que compró el municipio capitalino, si bien la sesión del Consejo se explicó que de este lote de 100,000 pruebas, 5,000 han sido entregadas al Hospital IESUR y 3,500 de ellas han sido usadas en los pacientes que allí se atienden. Es decir, podríamos afirmar que a la población civil capitalina le han llegado más o menos 3,500 de las 100,000 pruebas. Hasta el momento se han realizado cerca de 13,500 pruebas, la mayoría de ellos a funcionarios municipales, agentes de tránsito, policías municipales y funcionarios de casi todas las dependencias del municipio que podrían estar teniendo problemas en la detección de si son o no positivos por estas cuestiones de sensibilidad. El alcalde Yunda estuvo un tanto esquivo, se conectó al principio de la sesión, pidió que las opiniones de los concejales sean científicas y que el debate sea de científico a científico, y de ahí se fue y encargó la sesión al vicealcalde de Quito. Este es el estado a esta hora de esta polémica por las pruebas de PCR, no eran PCR, digamos las pruebas moleculares, para llamarlas de manera más amplia, que compró el municipio de Quito y que hasta el momento no llegan al grueso de la población civil. Juan Carlos. De hecho, el tema de las pruebas ha sido un problema recurrente en esta emergencia, ¿cierto? Porque lo que tú planteas, Fermín, es un tema central. ¿Qué pasa con la población en general? ¿Para qué sirven las pruebas? O sea, ¿para qué se hacen pruebas? Para saber que uno tiene o no tiene, pero ¿para qué? ¿Qué saca uno sabiendo si tiene uno o no tiene, si es que esto no está acompañado de un proceso de vigilancia epidemiológica? O sea, Susi, en tu caso podrá haber sido así, o sea, ¿o qué es lo que pasa con las personas en este caso? Uno tiene síntomas, busca hacerse una prueba, no le queda otra que pagar carísimo en un laboratorio privado la plata que uno no tiene, ¿cierto? Y que no debería pagar, porque esto se supone que está al servicio de los ciudadanos, no al servicio de solo los funcionarios municipales, sino al servicio de los ciudadanos. O sea, es porque es plata de los ciudadanos. No se puede apropiar el municipio de 100,000 pruebas para decidir que solo va a poner a sus funcionarios. Entonces, ¿cómo una persona común y corriente que tiene síntomas puede acceder a una prueba gratuita? Porque es pagada con la plata de los ecuatorianos. ¿Por qué tiene que ir a pagar $120, $160 a un laboratorio? Si ya con la plata de sus impuestos se han comprado 100,000 pruebas y no se han utilizado, sino apenas un poco más, el 13% en realidad. Entonces, creo que ese es un punto central, Susana. Sí, yo quisiera compartir un poco la experiencia personal a raíz de la enfermedad de mi papá. Pues efectivamente en la familia sospechamos que todos nos contagiamos, pero hasta el momento no hemos podido confirmarlo porque eso implicaría un gasto enorme, recurrir a un laboratorio privado para hacernos la prueba a todos. Y en el sistema de salud público nos han dicho que tenemos que esperar 28 días para que nos hagan la prueba ya para el alta epidemiológica, es decir, no vamos a tener prueba para confirmar si tuvimos o no el virus, sino para ya descartar definitivamente si tenemos o no la infección. Como les decía, nosotros, el único que tiene prueba confirmada en este momento es mi papá, y a él lo están atendiendo en un hospital. Entonces, ya la única persona que le van a hacer monitoreo va a ser a él, es decir, cuando vaya a la casa va a estar monitoreado para que no salga, etcétera, etcétera. Pero en realidad somos 10 personas que estamos sin ser tomados en cuenta en las cifras oficiales, y ese es un problema. Y yo creo que esto es un caso, esto se repite en todo, ¿no? En todo,
y obviamente la falta de pruebas y la falta, sí, de pruebas no nos permite dimensionar hasta qué punto la ciudad ya está contagiada, que debe ser ya un gran porcentaje de la población. Es cierto, Susana, que las autoridades del ministerio han ofrecido fumigar tu casa, pero no les quieren hacer la prueba. Es decir, ¿qué sentido tiene fumigar tu casa cuando lo que deberían hacer es la prueba? Pues para ver quién es positivo, quién debe aislarse, a quién deben hacer el famoso seguimiento que dicen que hacen a través de una tecnología de inteligencia artificial. Así han llegado a decir, ¿no? Que tienen inteligencia artificial. ¿Es verdad esta afirmación? Sí, han ofrecido ir a la casa a hacer un proceso de sanitización, esta palabra que se ha vuelto un poco de moda, en vista al contagio de mi papá y los posibles contagios de nosotros. Nosotros creemos que sí, sí los contagiamos, pero obviamente no tenemos como la prueba fehaciente de que así es. Y han ofrecido hacer esto, ¿no? Las pruebas que nos van a hacer en 28 días y a quien le van a hacer el cerco oficial, por decirlo así, es a mi papá. Obviamente nosotros como familia, por responsabilidad con la sociedad, estamos todos encerrados en nuestras casas, pero al tratar de acceder a las pruebas, ha sido también una cuestión muy complicada. Bueno, continuemos con la revisión de nuestra edición de esta semana, y luego de comentar este caso de las pruebas. El Banco Mundial abogó por la integración económica y social de los venezolanos. Precisamente se presentó un documento con 17 recomendaciones que analiza cuál es el impacto de la migración venezolana en nuestro país y la cuantifica. Se cree que cerca de 400,000 inmigrantes venezolanos están instalados en nuestro país, el 40% de ellos en la ciudad de Quito. Un porcentaje alto, el 65%, ha logrado obtener algún tipo de ingresos, pero la mayoría de ellos no tienen la menor intención de regresar a Venezuela, sobre todo porque hay absoluto escepticismo sobre que la situación en el país caribeño vaya a mejorar en el corto o mediano plazo. Por ello, los inmigrantes que viven en nuestro país lo que están es viendo cómo traer a sus familiares, principalmente adultos mayores y menores de 18 años. En esa medida, el Banco Mundial recomienda acelerar la regularización de los inmigrantes venezolanos, favorecer sus condiciones laborales y destaca que si ellos logran integrarse plenamente en el aparato productivo nacional, podrían aportar al aumento del Producto Interno Bruto en hasta un 2%. Esta investigación se hizo por medio de una serie de encuestas y se realizaron 6,455 entrevistas a los venezolanos en Ecuador. También se pudo establecer que no es verdad que hay una gran presión sobre nuestros sistemas de salud y educación, pues muchos de los jóvenes inmigrantes en capacidad de trabajar, de estudiar, en edad de estudiar, no están estudiando porque no tienen la posibilidad de sostener sus estudios, ni siquiera en nuestro sistema de educación pública. Algunas de las conclusiones que hemos analizado en este reportaje, Juan Carlos. Sí, quería destacar también justo este reportaje de María Cecilia Riofrío. Ahí está su cuenta de Twitter, @CicirM91, que es una tuitera que enseña a cocinar durante la pandemia. Nosotros hemos venido publicando estas historias de Gabriela Muñoz sobre personajes que ella busca en las redes sociales y que muestran ciertas actividades especiales inherentes o como impacto de la epidemia, pero que terminan siendo historias inspiracionales, que inspiran. Una de las anteriores reportajes de Gabriela Muñoz, recuerdo, es este informe, esta historia sobre una estudiante de Tungurahua que en Corea del Sur, siguiendo una maestría, desarrolló un proyecto para apoyar la comercialización de productos de campesinos, de agricultores de Tungurahua,
desde Corea del Sur. O sea, obviamente vemos que estas cosas se pueden hacer así. Y en este caso de María Cecilia Riofrío tiene que ver cómo ella, en esta situación de teletrabajo, en la pérdida de empleos y la pérdida de oportunidades también laborales que se dan en este momento, empezó a habitar, como ella dice, la cocina de su casa, aunque ella ya tenía cierta tradición culinaria por su familia, y recuperar las recetas antiguas, sobre todo un recetario de su bisabuela, que data de 1929, y que hay recetas de cómo se preparaba la comida tradicional cuencana, azuaya, especialmente postres, carnes, y ella cuenta en este reportaje que ahí estamos viendo, por ejemplo, el diario conservado, ¿no? De su abuela, escrito con tinta china, ¿sí? Y pluma. Fíjense esa maravilla, es un patrimonio de esta ciudad, es un patrimonio además de la familia, es un patrimonio culinario, porque están detalladas las recetas. No sé, en mi caso no recuerdo que mis abuelas escribieran sus recetas, eran cocineras, personas que estaban en la cocina y que hacían unas maravillosas recetas, de acuerdo a mi niñez, pero no recuerdo que a ellas hayan, obviamente, escrito estas cosas. Y, por ejemplo, ahí está una receta de las quesadillas cuencanas, y es su bisnieta, y luego también esta tradición la continuó su abuela, ¿no es cierto? Y ella recoge esto, las va dando los pasos en Twitter para enseñar a cocinar a las personas. Y, por ejemplo, dice que ella saltó a la fama cuando publicó cómo se hace el pernil, ¿no es cierto?, de la manera tradicional. Y eso fue, mucha gente decía, estoy haciendo así, me ha quedado así, me ha quedado lindo, o no pude, etcétera, etcétera. Y resultó muy interesante esta historia que les estamos contando de la pluma de Gabriela Muñoz, y que nos permite también contar estas historias que de alguna manera también nos sacan de las malas noticias y nos sacan de toda la abrumadora cantidad de información que tiene que ver con los impactos humanos de la epidemia, los temas de corrupción, sin mostrar que también hay gente que hace cosas que de alguna manera nos ayudan a vivir esta situación. María Cecilia Riofrío tiene 29 años, vive en Charlotte, Estados Unidos. Su profesión es flebotomista, es decir, ella es experta en intervenciones quirúrgicas y diagnóstico de las áreas venosas. Ella controla, o sea, durante una operación, ella mira que en este sentido, en las áreas venosas, vaya con normalidad durante las operaciones. Trabajaba en un banco de sangre, y en los días libres, cuenta, le encantaba comprar aquellos accesorios de cocina que aman los chefs, es decir, toda esta batería de cuchillos, tazas de la medida, mangas para decorar pasteles, pocillos para medir, ¿no es cierto?, adecuadamente, las sartenes, las mallas de silicona, y buscar ingredientes en pequeñas tiendas de migrantes ecuatorianos, ingredientes para preparar comida ecuatoriana, ¿no es cierto? Por ejemplo, un reto absoluto, encontrar los ingredientes para preparar la colada morada en Charlotte, Estados Unidos. Entonces, ahí se va haciendo esta historia que les invitamos a disfrutarla también. Así es también una historia de María Mira, que se refiere a la perspectiva de las vacunas, ¿no? Recordemos que hay una carrera entre las grandes potencias por obtener la vacuna contra la COVID. No sabemos finalmente quién obtenga una vacuna eficaz, si los laboratorios de Estados Unidos, los de China, los de Rusia, los que están haciéndolo también en Europa. Y esto va a significar un movimiento económico muy, muy significativo en el mundo en los próximos años. Veamos, les recomendamos este reportaje de Mariana Neira, en donde se analiza el volumen gigantesco de este nuevo negocio que está en ciernes, que es el de la vacuna contra la COVID, la vacuna por la cual están luchando los expertos de los principales países del mundo. Esperemos que la vacuna que llegue a Ecuador sea de las buenas, que no la compren con sobreprecio y que esté disponible
para todos los ecuatorianos. Que no sea Oye, tirado. me acuerdo del famoso Tamiflu, cuando fue esta epidemia también de esta gripe aviar, y que claro, se compró millones de dosis de Tamiflu en el Ecuador y ahí están. O sea, después se mostró que eso no era el tratamiento adecuado. Y bueno, eso es lo que nos ha pasado, pero este reportaje de Mariana Neira muestra el volumen, o sea, pensar en cifras económicas y las enormes ganancias que van a obtener los laboratorios a costa en realidad de nuestra necesidad de vivir y de recuperarnos, y que se calcula con cifras conservadoras, 10.000 y 30.000 millones de dólares en 2 años. Es decir, ya algunos países, por ejemplo Estados Unidos, Alemania, han invertido, entre comillas, 1.200 millones de dólares para la primera vacuna que salga. Sí, están apostando y metiéndole mucha plata al laboratorio, están apostando eso. Ahora, eso para ellos. Para nosotros que somos países de la periferia, Susana y Fermín, ¿qué es lo que nos toca? Es decir, que un laboratorio que tenga la patente o que tenga la exclusividad de la distribución en nuestro país imponga esa vacuna a todos nosotros. No sabremos si esta vacuna, porque para hacer una vacuna se demora por lo menos 8 a 10 años de investigación. Y esta vacuna la van a sacar en olla a presión, ¿no es cierto? La están sacando a olla a presión y vamos a ver qué resultados tenga. ¿Será buena o será mala? Esto alimenta también al movimiento antivacunas que dice, será o no. Incluso alimenta los fake news y las teorías de la conspiración, acusando a Bill Gates, al magnate de las digital de Microsoft, de que está inyectando con la vacuna chips para controlarnos. Eso es la teoría que tienen, ¿no es cierto? Y por eso le hemos puesto como título inclusive de dónde quiere la vacuna, de Rusia, China, con chip o sin chip. Porque según los o sea, suena chiste, pero en verdad hay gente que cree eso, que nos van a inyectar cualquier otra sustancia para controlarnos y para mantenernos como zombies. Esta teoría de que hay este grupo, ¿no es cierto?, de magnates que nos están manipulando y que van a usar nuestros cuerpos para sus experimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso relata esta historia que es muy interesante de Mariana Neira. Así es, bueno, también queremos llamar su atención sobre la campaña que estamos publicitando aquí en nuestro portal sobre el diario de cuarentena de Carlos Arcos. Ustedes pueden acceder a través del banner en la página, en el home, al diario a la posibilidad de adquirir el diario de cuarentena que estamos vendiendo en formato PDF. Recuerden la donación sugerida de para adquirir este libro de 72 páginas en formato PDF es de $5. Ustedes pueden hacer una transferencia a la cuenta corriente de New Link, Comunicación Estratégica. Aquí están los datos en la nota que estamos viendo en pantalla. Nos mandan por mail la constancia de ese depósito o transferencia e inmediatamente recibirán un ejemplar del diario de cuarentena de Carlos Arcos Cabrera. Recuerden ustedes que de esta manera contribuyen al periodismo de calidad que hacemos en Revista Plan. ¿Listo? Creo que eso tenemos, Susana y Fermín. Sí, también contarles que obviamente en los siguientes días va a haber más publicaciones, más artículos, vamos a hacer un seguimiento a lo que está pasando en la ciudad. Estoy recolectando historias, por ejemplo, de cómo los ciudadanos comunes y corrientes estamos viviendo en Quito la situación hospitalaria o la falta de acceso a la salud, ¿no? Entonces hay varias situaciones, por ejemplo, quienes llegan a los hospitales y son atendidos, luego no pueden comunicarse, la familia no puede comunicarse con sus enfermos, y eso causa una situación de estrés muy grande para las familias porque es muy difícil que ellos puedan estar en contacto, y los médicos que deben llamar o que deberían estar haciéndose labor, digamos, de actualizar a la familia cuál es el estado de salud del paciente, no lo hacen. Entonces la familia queda en una deriva total y absoluta sin saber cuál es el estado de su familiar. Y bueno, hay otros casos también en los que no solamente los pacientes COVID están teniendo, no están teniendo atención médica, sino
pacientes de otras dolencias, o sea, personas que sufren, por ejemplo, problemas del corazón, otras enfermedades que pueden derivar en situaciones críticas. Los pacientes no están siendo atendidos de la forma debida, no hay escasez total y absoluta en hospitales no solo públicos, sino también privados, y las familias están haciendo una peregrinación permanente por conseguir atención hospitalaria. Se está, desafortunadamente, en menor escala, sin embargo, se está repitiendo el escenario de Guayaquil, ¿no? Así es. Ahora, lo bueno es que parece que las autoridades, por fin, como es habitual, se dan cuenta de la realidad. A veces viven en otra realidad y ahora están admitiendo que sí, que en Quito hay un problema sanitario que está saliéndose de las manos. Uh-huh. Evidentemente, 3 meses tuvieron para fortalecer el sistema de salud y no lo hicieron. Eso es clarísimo, o no lo hicieron lo suficiente. Eso es muy claro. Ha habido personas, y esto es muy desafortunado, que no pueden ser atendidos como debería ser por el sistema de salud pública y tienen que acudir a clínicas privadas con un impacto feroz económico para sus familias, cuando es el Estado el que debería proteger esto, el que debería obligar, ¿no es cierto?, a que las clínicas privadas no cobren y le pasen la cuenta al Estado ecuatoriano, le pasen la cuenta al Seguro Social. Eso debería pasar, eso debería suceder, eso es lo lógico, lo normal, porque hay mucho dinero que se ha gastado en este país para financiar a ladrones de hospitales, pero no son capaces de atender la cuenta de una persona, ¿no es cierto?, o de las personas que necesiten y no puedan ser atendidos en un hospital público. O sea, Dios no quiera. Así es, Susana. Así es. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ya dijo hace varios meses que los sistemas de salud en los países deben incluir también al sistema de salud privado y trabajar todos como una cadena de forma conjunta en esta epidemia, no los públicos por un lado y los privados por otro lado, ¿no? La situación de las familias que van a los privados es porque obviamente necesitas atender de forma urgente a tu enfermo y no vamos porque se nos ocurre o por capricho, simplemente sí, por una situación de urgencia, ¿no? Entonces el Estado no está viendo eso y como ya pasó en Guayaquil, las cuentas están saliendo de manera exorbitante para las familias, que en esta crisis además es un impacto brutal para la economía de cualquier familia. Además, ¿quién controla esas cuentas? En realidad, ¿quién controla si lo que están cobrando es lo que verdaderamente costó? Si no están abusando de la situación de vida o muerte, de la desesperación de las familias para cobrar los precios que les da la gana. Hay que decirlo claramente. Entonces, para el Ministerio de Salud no existe. No existe esa situación. El ministro de Salud debería tomar asunto en esto, debería preocuparse de qué es lo que está pasando en las instituciones privadas de salud, ¿no es cierto?, frente con el COVID, y cómo se está afectando, evidentemente, la vida, el futuro económico de miles de familias en el Ecuador. Así es. Bueno, les invitamos mañana a esta misma hora para continuar el análisis cotidiano de lo más destacado de la jornada y también para compartir con nuestros invitados. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Susana. Buenas noches. Gracias a todos ustedes, su atención también. Buenas noches. Un gusto. Que estén bien. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.